mucho mejor. Hoy vamos a hablar de la reducción de ruido y vamos a comparar el ruido que existe en Lightroom con Capture One, si realmente Capture One lee y reduce mucho mejor el ruido que Lightroom, y os voy a presentar dos reductores de ruido que os van a petar la cabeza. ¿Cuándo? Después de la intro. Llevamos muchísimos años afirmando una gran verdad que hoy vamos a comprobar, y es que Capture One lee muchísimo mejor los RAW y que sobre todo trata mucho mejor el ruido. Eso realmente es obvio, es una obviedad, por lo menos con las cámaras Sony, con los sensores Sony. Cuando tú abres un archivo RAW de Sony y un archivo RAW en Lightroom, Capture One y Lightroom, el archivo RAW de Capture One, sin hacer absolutamente nada, está mucho más limpio y mucho más detallado. Por eso siempre hemos dicho que lo lee mucho mejor. Pero, amigos, yo hace poquito me di cuenta de que eso tiene un poquito de truco. ¿Y dónde está el truco? Pues muy sencillo, en que Capture One, por defecto, cuando tú abres el archivo RAW, lo que hace es aplicar una reducción de ruido. Si tú te metes en los ajustes de Capture One, en la sección de reducción de ruido, verás cómo automáticamente detecta el sensor de la cámara, detecta los megapíxeles, detecta el ISO al que ha tirado la cámara y de manera muy eficiente hace una reducción de ruido automática. Con lo cual, aunque tú no lo sepas, no te está mostrando el archivo RAW por defecto, sino que le está metiendo una reducción de ruido. Eso en Lightroom es totalmente diferente. Hasta hace realmente poco, Lightroom no hacía absolutamente nada en la reducción de ruido. Tú abrías un archivo RAW y los deslizadores de ruido estaban todos al cero. En estas últimas actualizaciones creo que ya mete un poquito de reducción de ruido de color, yo creo que para que no se le caigan los anillos, y la cosa va cambiando. Así que lo que vamos a hacer hoy es abrir un solo archivo RAW que tengo tomado con la Sony A7S3 a 25.600 de ISO, y vamos a acabar el vídeo con un archivo a 51.200 de ISO. Y vamos a tratarlo de manera justa, exactamente igual, quitando la reducción de ruido, haciendo reducción de ruido y luego utilizando Nik Define y Nik Pure RAW, no Nik, y DxO Pure RAW, que también es de la misma casa. Así que vamos allá, vamos a Photoshop, y aquí tengo, por ejemplo, este documento en el que podéis ver que tengo el archivo abierto con Lightroom por default, pone default, o sea, con los ajustes, cuando tú abres el archivo, como aparece, y el archivo abierto en Capture One por default, con los ajustes, como aparece. Si lo abrimos, podéis ver que incluso al 100% no tiene nada que ver. El archivo de Capture One, y lo podemos poner al 100%, tened en cuenta que son 12 megapíxeles lo que tenemos, pues Capture One lo tenemos aquí. Lightroom lo tenemos aquí, mucho más ruido, parece que la imagen como que se rompe en Lightroom un poquito, y la verdad es que el archivo es mucho mejor. Esto es lo que hemos visto siempre y es por lo que hemos dicho que Capture One lee mucho mejor los archivos RAW y reduce bastante mejor el ruido. Realmente hay una diferencia bastante importante entre este archivo y este archivo, pero claro, es que tiene un poquito de truco. Si nos venimos a este otro documento en el que tengo el archivo de Capture One igualado al de Lightroom, o sea, quitada la reducción de ruido en ambos reveladores RAW, pues nos podemos ver cómo ya la cosa cambia un poquito. Fijaos, si nos vamos al 100%, como el archivo de Capture One, pues ya tiene ruido. ¿Por qué? Porque le hemos quitado esa reducción de ruido que hace, y ahora mismo estarían más o menos equiparados los dos archivos sin reducción de ruido, y sería un poquito lo justo comparar cuando hablamos de cómo lee un programa un archivo RAW y cuando lee y cómo lo lee otro programa. Aquí están exactamente igual, y la verdad es que ya las diferencias no tienen absolutamente nada que ver. Fijaos, hay difícil saber cuál es uno y cuál es otro, más que por las tonalidades y cómo leen y cómo interpretan los colores. Pero en cuanto a ruido, más o menos está igual. Lo que yo creo que habría que hacer es realmente comprobar ambos reveladores RAW con la reducción de ruido que podemos aplicar directamente en el revelador RAW. Esto lo tenemos en este documento que tenemos aquí, en el que comparo Capture One, lo tengo con default, porque realmente la reducción de ruido que hace Capture One es espectacular, funciona muy bien, y eso sí que hay que decirlo. Y luego este archivo que tenemos abajo, Lightroom, con la Noise Reduction, en la cual le he aplicado unos valores de reducción de ruido de unos 50-55 puntos simplemente en el revelador RAW. De hecho, lo podemos ver, incluso aquí, si lo abro, lo podemos ver. Vale, aquí lo tenéis. Tengo una reducción de ruido de 45 y 60 de detalle, ¿vale? Porque lo tengo como objeto inteligente. Vale, cerramos. Fijaos la diferencia. Aquí ya la diferencia, aparte del color, ¿vale? El color sí que tenemos mucha diferencia, pero en cuanto a ruido, aquí tendríamos Lightroom y aquí teníamos Capture One. Lightroom, Capture One, si nos vamos al 100%, podemos volver a ver cómo, bueno, pues tenemos estos valores. Fijaos, esto sería Capture One, Lightroom, Capture One, Lightroom, Capture One, Lightroom. Sería cuestión de ir viendo, pero ya no hay tanta
diferencia, como sí que encontrábamos en este primer documento, en el que fijaos la diferencia entre este documento y este documento era abismal. Por tanto, creo que hay que comparar las cosas con justicia y esta última comparativa es la que tenemos Lightroom con esa reducción de ruido y Capture One con la reducción de ruido que hace por defecto, que es muy buena. La gran ventaja que tiene Capture One es que lo hace automáticamente en función del archivo que abras. Y amigos, en este viaje en las Islas Lofoten que he hecho hace nada, 2 semanas, el gran maestro fotográfico, el gran maestro del procesado, Iván Ferrero, me introdujo a un software nuevo que es DxO Pure RAW. Yo conozco DxO de los filtros Nik Color FX y me dijo, te va a petar la cabeza, es increíble. Y él tiene un vídeo explicando cómo funciona, que os dejo en la descripción, porque es absolutamente esencial, súper fácil de utilizar. Iván Ferrero nos lo cuenta, como siempre, de una manera magistral y nos dice cuándo hay que utilizarlo y cuándo no hay que utilizarlo. Así que, Iván, gracias por enseñármelo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a ver una auténtica maravilla. Fijaos, aquí tenemos este archivo, que sería el Capture One por default, que es el archivo, por ejemplo, que a mí más me gusta, o podríamos dejar también el de Lightroom Noise Reduction, pero el de Capture One es el típico archivo que yo abro de RAW con el ruido que tiene que tener, me vengo al 100%. Y me vengo aquí. ¿Cómo trabajo yo y cómo he trabajado prácticamente siempre? Pues cuando hago el procesado, estas imágenes nocturnas, al final les aplico uno de mis filtros favoritos para reducción de ruido hasta hoy, que es Nik Define 2. Nik Define pertenece a Color FX, funciona espectacular. Tengo un curso hecho en Processing Raw en el que os enseño cómo funciona. Son 3 capítulos, súper sencillo, vais a ver que es abrirlo, leer el ruido. Y fijaos la reducción de ruido que nos hace. De manera automática, nos limpia bastante la imagen. Esta reducción de ruido, como tenemos una máscara, funciona muy bien porque podemos enmascarar la parte donde queremos que tenga la reducción de ruido máxima, con el cielo al 100%. Podríamos aquí enmascarar pintando la máscara con un gris al 50%, con lo cual a mí me gusta bastante y fijaos, la diferencia es bastante buena. Desde aquí, por ejemplo, a este archivo que tenemos, fijaos la diferencia de esto a esto. Hay mucha diferencia. O la imagen de Capture One, por ejemplo. Desde aquí, Capture One sin reducción de ruido o con Define. Y aquí es donde entra en juego esta maravilla que me ha descubierto Iván, que es DxO Pure RAW. Cuando pasamos el RAW por este archivo RAW por Pure RAW sin hacer nada, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente meterlo. Fijaos lo que conseguimos. Aquí es impresionante. Me está haciendo una pequeña corrección de lentes, porque te hace correcciones de lente, pero fijaos, simplemente viéndolo en grande. Voy a quitar Define, ¿vale? Para ver lo que me está haciendo directamente con el RAW, desde aquí, fijaos. Esto es lo que yo le he metido, este es el archivo RAW que le he metido a Pure RAW, y esto es lo que me ha devuelto. Fijaos que es que ya no es la reducción de ruido que haga, que es increíble. A mí cuando me lo enseñó Iván me petaba bastante la cabeza, pero digo, eso tiene que tener truco. Pero es que fijaos lo que hace, que es cómo recupera detalle. En toda esta zona que tenemos aquí, es una imagen a 25.600 de eso, es que me parece absoluta magia. Fijaos cómo conseguimos de esto a esto. Si lo comparamos con el archivo que tenemos de Nik Define, que es un reductor de ruido muy bueno, fijaos, esto es Nik Define, y esto es Pure RAW, que es que deja a Nik Define ahora absolutamente por los suelos. Me vuelva absolutamente loco, ya os digo, que es impresionante. Fijaos el detalle que recupera hasta en las estrellas, que son unas estrellas que tenemos. Fijaos, de aquí a aquí, pero es que si nos vamos al archivo RAW, fijaos la reducción de ruido que hace automática. Fijaos en la limpieza, fijaos en el detalle y a mí me ha cambiado totalmente la cabeza. Funciona increíble, es muy sencillo de usar. Ya os digo que lo mejor es que veáis el vídeo de Iván porque os lo va a enseñar a la perfección, pero es tan fácil de usar como coger una imagen que tengamos, por ejemplo este archivo que tenemos aquí a 25.000, no, a 50.000, ¿cuánto es esto? 51.200 de ISO. Cogemos este archivo que tengo que está a 50 y tantos mil de ISO, lo traemos aquí, lo arrastras, directamente le dices que sí, ya Iván nos cuenta cómo funciona, simplemente es tan fácil como darle al botoncito, elegimos un poquito, aquí no lo estáis viendo, pero tenemos que elegir la manera de ruido, empieza a hacer el procesado, automáticamente lo va a hacer. Y fijaos qué increíble es lo que tenemos. O sea, fijaos, simplemente viéndolo a este tamaño, si nos vamos al 100%, ya os digo que si queréis ver, madre mía, es impresionante. Es que parece absolutamente magia. Fijaos, ya no solo os digo el ruido, es que el detalle que sacan estas sombras, que es la zona más complicada, es increíble. Es que me vuela la cabeza, así que una vez más lo podemos ver al 200%, porque esto es para volverte loco. Fijaos, no hay nada, aquí no hay nada, y nos está sacando esta roca a una imagen a 51.200 de ISO. DxO Pure RAW, un software que me ha enseñado Iván. Muchas gracias, Iván, una vez más por seguir formando a cientos de miles de fotógrafos. Y DxO Pure RAW, además, la buena noticia es que lo tenéis esta semana, está al 50%. Acabo de ver que lo tiene la gente de DxO al 50% con el Black Friday, con lo cual es una buena oportunidad, creo que nunca ha venido mejor, para utilizar esto, que realmente es increíble, fácil
y ya te digo que estoy deseando seguir procesando estas fotografías. Reducción de ruido, Lightroom, Capture One, Define y Pure Raw. Ahí lo tenéis todo, amigos. Como siempre, me despido de vosotros. Nos vemos.